El Ministerio de Curación, capítulo 33. Influencia en el hogar. Prédica 965. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, querido, bienvenido. Vamos a utilizar debidamente los momentos que el Señor nos da, pues, de manera que estaremos mirando qué aspectos nos presenta y nos propone este capítulo, influencia del hogar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, gracias por los hermanos. Gracias te doy por la red. Gracias por los desafíos y las responsabilidades que pones sobre nuestros hombros. Gracias porque un día nos diste el gozo de construir una realidad familiar que en ti queremos cada día cuidar y por tu gracia se convierta en una bendición. Pedimos perdón por nuestros errores y fracasos, no solamente en ese aspecto, sino en todo lo demás, y te rogamos, Señor, que te apiades de nosotros. Esperamos no solamente oír tu voz, sino ser depositarios de tu palabra en esta mañana y ser en ti, Señor, solamente en ti una respuesta para este mundo tambaleante. Guárdanos en medio del dolor y de la aflicción que azota a esta humanidad y permite que estas cosas a manera de clamor se desprendan desde nuestro corazón para pedir al cielo que el reino venga pronto. Dirígenos pues al abrir tu palabra, que sea la voz del sublime y del eterno, y no la de un servidor, sino los dichos de Jehová, que nos hagan decir, como dijo Habacuc en su tiempo, oí, Jehová, tu palabra y temí. En el nombre del Señor te lo agradecemos. Amén. Bueno, el capítulo es una presentación muy clara para todos aquellos que han construido una realidad familiar, pues como la que se emprende, ¿no? Mediante el vínculo del matrimonio y mediante la unión de dos cónyuges. Y esa realidad familiar es tenida en cuenta nuevamente en este capítulo. Pero ahora lo que hace justamente él mismo es presentarnos los desempeños de las dos partes comprometidas, las dos partes que tendrán que velar por la seguridad y por el buen funcionamiento del mismo. Y en la eventualidad de los hijos, entonces no solamente comprender sus responsabilidades, sino asumir con alegría en el Señor y con un gran compromiso estos roles que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros. Hay una responsabilidad para ella, pero la tenemos también nosotros. Y las cargas llevadas de esta manera, comprendidas así, pero teniendo como centro, como punta de lanza, la presencia del Señor, tendrá que asegurar y prometer que nuestros hogares serán verdaderamente operantes. Hermanos, después de estar estudiando estos capítulos del Ministerio de Curación y tratar de comprender la gran responsabilidad que recae sobre nosotros, ¿no? Como consejeros, como padres, como tutores, como orientadores, en fin, cualquier liderazgo que se desarrolle y cualquier función, sea de tipo administrativo, pero evangelístico, al considerar todas esas cosas, yo quisiera ser pero muy consecuente ahora, muy responsable en un aspecto, en el sentido de aconsejar que se celebren bodas. Yo no voy a participar de aquellos que, como dice la profecía a través de la pluma del apóstol Pablo, vendrán en este tiempo y prohibirán casarse y aún abstenerse de las viandas que Dios dio para que nosotros con gratitud participásemos de ella. Eso es un destello de los tiempos en que vivimos, que a manera de vaticinio dejó establecido oportunamente el apóstol Pablo. Entonces yo no quiero decir que no voy a recomendar la unión conyugal
ni el establecimiento de tal ente, sino más bien que aquellos que lo hagan comprendiendo las responsabilidades tan elevadas que esto entraña. Trataría de conducirles de alguna manera a lo que es el modelo bíblico para el matrimonio como se suscitó en el Edén. Trataría de hacerle ver que esto en todo sentido es una aventura conyugal, pero trataría de darle realce al deseo del Señor que Él formuló con tanto cuidado y tanta consideración. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y luego me atrevería a señalarle a los padres la influencia que tiene los factores hereditarios que han de heredar las criaturas, para que ellos comprendan que no están con ángeles, para que todos entiendan que el hombre fue hecho a escala, y la Biblia presenta que fue hecho a una escala un poco inferior de los ángeles, así que somos seres de carne y hueso, con un tremendo historial y pasivo de 6,000 años ya, que realmente nos condena, de manera que la realidad genética que nosotros legamos y transmitimos puede estar dejando una cierta predisposición para el fruto de la unión conyugal más íntima, pues que realmente hay que ayudarle mediante factores ambientales, y lo que corresponde a la influencia del hogar, a la realidad familiar que se construye, a la solvencia y a la responsabilidad, aceptando los roles y participaciones, tareas y desempeños de los padres, para que esa criatura pueda pervivir en un mundo trágico. Si alguna conclusión quisiera yo presentarles a todos, es que lleguemos ahora de todo corazón a esta realidad que es pragmática en todo sentido. Sin Jesús en nuestro corazón, aventurarse a construir una realidad familiar, reitero, es un riesgo. Traer hijos sin que la prioridad sea el Señor, signo de interrogación tras puntos suspensivos y hasta signos de admiración y expresiones de asombro desde mi rostro. Cada día comprendo más lo trágico que es envolverse en estas responsabilidades y relaciones sin Dios, sin iglesia, sin palabra, sin el Señor en nuestra vida. Eso es un gesto que de alguna manera podría ser irresponsable. Los padres, debido a eso, pues tienen que atenerse a las consecuencias. Pero insisto, la bondad de Dios que se ha manifestado a nosotros en aras de salvarnos y de redimirnos, tiene mucho dolor por la realidad de nuestras familias hoy. Y el cielo quiere asomarse a nuestros corazones esta vez, antes de que el tiempo de gracia concluya, antes de que la imagen de la bestia se levante, antes que las leyes dominicales se conviertan en una amenaza para todos nosotros, antes de los decretos y prohibiciones, mis hermanos, antes de todo eso, la gracia de Dios como ondas en flujo y reflujo, llamándonos a nosotros. Y no olviden, por favor, hermanos, no olvidemos las declaraciones espectaculares en este sentido de Elena White. Si los padres quieren ver un estado de cosas distinto en el hogar, por favor, conságrense primero ellos a Dios. Esto tuvo que haberse hecho de manera preventiva, pero si hemos fallado en ese sentido, ahora también se convierte en una medida terapéutica, curativa y redentiva. Invito a los padres para que se humillen ante Dios. Invito a un servidor para que se postre y quede abatido en el polvo de su justicia. A ver si de pronto a través de esta iniciativa nuestra, que es apenas una respuesta a la iniciativa de Dios, entonces nosotros podemos hacer que esa brecha se abierta entre los hijos y el hogar
entre los hijos y los padres, entre los cónyuges, entre los hijos entre sí y entre los hijos y esta sociedad pueda ser salvada y los veamos un buen día convertidos a los pies de la cruz. ¿Saben por qué tengo esa esperanza? Porque yo no provengo de un hogar adventista. Yo conocí todo esto a los 22, 23, por ahí, y a los 24 años me bauticé, pero yo era hijo de la noche. Yo era un hijo de la noche. Y el hogar era bonito, interesante, pero con las locuras de la moda y de los valores, ¿no? De la época. Así que a mí me gustaba todo eso. Y yo cada que le doy una miradita retrospectiva a lo que ha sido mi vida y de mi componente familiar, yo veo dos cosas. ¿De dónde nos sacó el Señor? Uno, y dos, hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero, hermanos. Hay un amor viviente y vivificante, el seno amoroso de nuestro Padre Celestial. Y las madres y padres que lloran por sus desgracias van a hacer esas oraciones contestadas. Y de pronto así vengan con un brazo partido, hermanos, o vengan como vengan a los pies del Señor, podremos celebrar juntos que ahora todo esto tiene allí huyendo una esperanza para que la familia del cielo y de la tierra ahora se encuentren y en un lazo indisoluble, señal inequívoca de ese hogar, ¿no? El tratado que un día tuvimos, pero que ahora se fortalece por la gracia de Dios, pero de especial manera de la unión orgánica que hay en la deidad. Entonces entremos con nuestros hijos a formar parte de esa vida donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni despedidas, ni cortejos fúnebres. Allí no habrá quien diga estoy enfermo, ni tengo adicciones, ni conductas adictivas que me generaron porque mis padres no conocieron, no participaron felices de los roles y desempeños que el cielo les asignó. Mis hermanos queridos, hagamos un alto y consideremos que la desconsideración y el subestimar cada uno de los puntos que hemos venido discutiendo, los que se asoman aquí en este capítulo, influencia del hogar, y de especial manera los principios revelados en el modelo edénico, es un irrespeto al proyecto de Dios para la felicidad del hombre. No es solamente el adulterio, hermanos, no es solamente la disolución de los lazos conyugales y el rompimiento de esos votos que se elevaron frente a un altar ante Dios y ante los hombres. No es solamente el faltante en ese sentido, lo que se ha convertido en un irrespeto, sino también mi falta de compromiso, mi falta de responsabilidad al interior de la familia y ocasionar ahora este reflejo que es un poco ya marchito, la sociedad y a un tejido social cada día más y más disuelto, más comprometido, más golpeado, una realidad social azarosa y poco atractiva. Vale la pena considerar esto y vale la pena entender hermanos, para poder penetrar el capítulo, que es justamente esa viabilidad que se ofrece desde la paternidad responsable y el desempeño de las responsabilidades de cada uno, respetándose en este sentido y ayudándose de manera solidaria y amorosa, como nosotros podríamos entonces contribuir a un aspecto que he venido estudiando últimamente. Agradezco esta oportunidad que Dios me da porque me exige algunas cosas. Y esto es lo que he estado componiendo, ¿no? A partir de lo que leo y estudio. ¿Cómo contribuye esto? En un solo aspecto, no es solamente esto, a lo que se conoce con el nombre de la autoestima de nuestros hijos. Pareciera que el capítulo no tiene nada que ver con eso. Toda esta terminología como tan refinada y tan técnica
son parte del lenguaje, son elementos que son parte de un lenguaje que se utilizan modernamente. Pero el Señor no habló en esos términos. Pero el hecho de que la madre no acompañe a su hijo, que el padre no cumpla con sus responsabilidades ejerciendo amor pero firmeza, por referirme a algunos de los aspectos que aquí se mencionan, ya lo que se está dejando como resultado puede ser una criatura con una autoestima demasiado baja. Yo recuerdo lo que Elena White escribió en El deseado de todas las gentes, página 621, si ustedes desean analizarlo. Pareciera que el contexto abierto ahí y el marco de referencia dista de este, pero no, todo esto es un hilo conductor. Es un conflicto cósmico. Está todo dentro de ese conflicto y es una unidad orgánica. Ella dijo, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. El Señor se chasquea. Y si el Señor se chasquea es porque Él ve que hijos formados de esa manera no están bien integrados en la familia, hermanos. Un pequeño con una autoestima baja tal vez no tiene una buena integración familiar y no puede tener una saludable integración social. Puede convertirse de alguna forma en un problema para la iglesia, lo va a hacer. Será necesariamente un problema en el trabajo. Dentro de estos procesos de fundación que son vidas comunitarias, uno ve la falta de compromiso, uno ve que no se asumen responsabilidades, que no hay sentido de pertenencia. La gente va y viene y yo miro todo eso, yo digo problemas de formación y de educación. No hay integración sana. Y si seguimos mirando el punto de vista, no de las fundaciones, iglesias y trabajo, ni de la sociedad como tal, sino de nuestros hogares e hijos, pues tenemos que llegar a la conclusión que por esa razón tendrán que buscar ellos otros ambientes y otras asociaciones. Tengo algún tiempo que con generosidad se ha concedido y entonces me voy a permitir tal vez espaciarme un poco en esto y quiero presentar lo que estoy diciendo. Esto que estoy diciendo lo quiero reforzar con el siguiente aspecto. Tal vez alguna vez lo dije, yo no recuerdo, cuando uno va de un lugar a otro, hermanos, y eso es maravillosa gracia, un privilegio de Dios, ir y compartir con la gente, eso es mucha responsabilidad, la verdad es que eso genera estrés, viajes, tener que hablar y a uno como que dice, bueno, ¿y hoy qué digo? ¿Y hoy qué digo? Es una cosa tremenda, pero siempre pareciera, ¿no? Como dicen los viejos de ese viejo arcón, salen y salen tesoros de vida, palabras de vida. Yo no sé si dije esto aquí, pero si es así, ofrezco disculpas al repetirlo en esta oportunidad. Alguna vez me hicieron una colonoscopia. Hace muchísimo tiempo fui sometido a eso. Pero hay que sedar al paciente. Y el proceso sedativo es difícil, sobre todo cuando uno vuelve del mismo, ¿no? Es más o menos como los que han estado bajo el efecto de la anestesia por una situación de tipo quirúrgico en la cual ellos se han visto, pues, de alguna manera envueltos. Entonces yo aproveché que tengo una insensibilidad profunda y total desde el diafragma hacia abajo. Entonces me adelanté y le dije a la enfermera, no tengo necesidad del elemento sedativo, como quiera que yo no tengo sensibilidad y creo que el instrumento con el cual se hace la colonoscopia no va a ofrecer mucho problema, mucho trauma por el dolor. Ella me dijo, es imposible. Las reglas de la clínica, lo que es el reglamento de la clínica, indica que todo paciente tiene que ser sedado. Pero como usted me dice eso, siguió ella, simplemente le voy a aplicar una menor dosis. Entonces nos pusimos de acuerdo y efectivamente, así que yo pude estar en gran medida consciente de lo que ellos decían mientras avanzaba el proceso. Inclusive alcanzaba a ver el monitor donde se refleja plenamente cada uno de los puntos, ¿no?, que se están inspeccionando y analizando.
Entonces ahí se veía tal vez la parte del recto, del sigmoideo, del ascendente, etcétera, etcétera. Como que yo alcanzaba a ver todo eso, pero hermanos, para abreviar la historia, cuando yo salía del proceso de la sedación y del efecto que esto produce, un tanto anestésico, y diría yo como elevador, y sacándolo a uno del abordaje real de lo que uno vive, yo me sentí como trasladado a otro mundo. A mí me pareció que la vida tenía otro color. Yo me sentí que podía perdonar y amar, que ofrecía disculpas. No sentía dolor, el diagnóstico en ese caso fue verdaderamente satisfactorio, además de la influencia de este tipo de sustancias sobre mi mente, me dejó realmente a mí subido, muy alzado a la estratosfera, y yo me alejé de la realidad. Yo no quisiera hacerle daño a nadie con esto, ojalá que no. Pero cuando yo vi que era sacado de la realidad y me ubicaba por allá, donde no había problemas, donde uno como que no tocaba el piso, no estaba aterrizado, todo lo que es esa parafernalia de esos sentimientos encontrados de pleitos, iras, disoluciones, rompimientos, fragmentaciones, separación, dejadez, abandono, indiferencia, frialdad. Eso no existía en la atmósfera en la cual yo me ubicaba. Al contrario, tenía una cierta capacidad para retornar y contribuir a que el ambiente fuese verdaderamente rosa. Llegué a una conclusión. Aquí entiendo de manera existencial y por experiencia personal lo que es y por qué razón muchos acceden a sustancias alucinógenas que afectan su psique y los adicionan a ellas. Y es para poder escapar a una realidad de un hogar donde se irrespetó el proyecto de Dios, de una sociedad que no ofrece respuestas ni variantes, y de un rostro divino que pareciera no buscar alternativas viables ni conducentes, porque los padres fallamos en eso, y la faz del Señor ha sido mal interpretada. Hogares con relaciones conyugales, donde el rol se desconoce, no se acepta, no se vive con alegría, o sencillamente se emprendió una relación a temprana edad que no nos dejó a nosotros en madurez de poder aceptar todo eso. Y luego hijos que son el resultado, que no eligieron venir, que traen una paginita en blanco, pero que es escrita irresponsablemente y de una manera inepta, en ineptitud. Ahora entiendo por qué las familias son inoperantes, porque el proyecto de Dios fue irresponsablemente asumido. Cuando esto, según nos presenta el capítulo Influencia del Hogar, no se asume en Dios, la autoestima de nuestros jóvenes será muy baja, la integración a la familia muy pobre, anhelarán otros ambientes. Imagínense crecer uno en un ambiente donde hay pleitos, donde hay riñas, donde no hay comprensión, donde hay desavenencias, donde hay querellas. Pues lógicamente son empujados a buscar otros ambientes y tienen otros problemas más que yo quiero ir mencionando. Además de explorar otros ambientes y otras cosas, abandonando el círculo más seguro que es el de la familia, también tienen, y eso desarrolla en ellos, muy poca confianza en sí mismos para enfrentar los retos que la vida les presenta. Una persona con una autoestima baja es una persona insegura. Una persona, un muchacho con una autoestima baja busca otras compañías. Unos padres que no supieron implementar la disciplina ni hacer el acompañamiento y brindar el amor, y cuidado que por ahí se mezcla otro detalle. De pronto
no desear a la criatura en el momento cuando se está gestando. Esas influencias prenatales, ¿no? Esas influencias prenatales. Lo que los investigadores hicieron con respecto a las neuronas espejo, no solamente se refería a neonatos con 21 días a los cuales se les sometió a la prueba para ver cómo ellos reflejaban como en un espejo lo que se les estaba proyectando, la imagen que se proyectaba, sino que aún desde el seno materno, cuando ya estaban plenamente formados, por lo menos en esa parte del individuo que tiene que ver con la captación de los estímulos externos y el acercamiento a la realidad exterior, cuando todo eso estaba a tono, vinieron los estímulos y despertaron respuestas. Así que como neuronas, con neuronas espejo, la influencia de los padres está hablando mucho más que el precepto. No nos desalentemos, hermanos. Busquemos auxilio en Dios y pidámosle a Él que nos ayude. Y que de alguna manera nos permita levantar la cruz ahora. Sacrificarnos y negarnos en una etapa cuando realmente ya debiéramos haber sido superados los estadios iniciales, pero fallamos. Tal vez el cielo nos da otra oportunidad hoy. De manera que mediante esas neuronas espejo están captando, están percibiendo que no se los deseó. Yo no sé si los que me oyen habrán incurrido en esto, hasta intentos de aborto, y luego dejarlo en manos ajenas. Yo estuve leyendo lo que el doctor Standis manifiesta en el libro La Solución Divina, con respecto al abandonar ese rol. Y no lo yo quiero leerlo para ustedes, pero está dentro de la organización del capítulo de hoy, como lo he hecho, para unos momentos después. Entonces permítanme reservarme eso para más adelante y no romper con la armonía y con el hilo de la conversación que tengo hoy. Entonces, apreciados hermanos, esos niños captan todo eso, ¿no? Entonces se fueron, nos dejaron en manos de otros, nos quitaron del seno materno muy temprano, no hubo leche. Cuando nos acercábamos, entonces había un mal humor, ¿no? Es la palabra que utiliza Elena White. Y había incomprensiones. Imagínense no el componente nutricional de esa leche materna, sino la carga psicológica que eso trae. Hermanos, ser padres de familia, ¿quién entiende eso? Pareciera que las personas se casan por moda y tienen hijos por probarse. Y una vez pasa todo eso, ahí está el resultado inevitable y no se asumen responsabilidades. Elena White nunca habló en este sentido en este capítulo. Siempre sus mensajes, por lo menos en el mismo, han sido presentados desde el punto de vista más positivo. Yo lo estoy presentando desde un punto de vista que es verdaderamente espinoso, pareciera negativo, pero es para que nosotros tratemos de ver cómo las cosas menudas y pequeñas tienen influencia sobre la formación de un individuo y sobre el carácter del mismo. El deber, decíamos en la grabación del capítulo pasado, antes que la inclinación, las zorras pequeñas, hermanos, las cosas pequeñas, la fidelidad en los deberes. Un ejemplo tan sencillo, página 301 del libro. A los niños les gusta la compañía y raras veces quieren estar solos. Pongan a los doctores de hoy, a los que tienen un PH, un PhD, ¿no? Se llama eso, en este asunto. Pónganlos para ver lo que ellos dicen y cómo amplían todo eso de una manera muy técnica.
El Señor no tiene esas pretensiones ni esas ínfulas. Nos habla en un lenguaje común y recomienda: a los niños les gusta la compañía. Y si el padre desaparece y la madre sensible, ahora tendrá alguien que venir a ocupar ese lugar. Sensible, sensible, dejará huellas. Sencillo, hermanos. Raras veces quieren estar solos. Sigue diciendo: anhelan simpatía y ternura. Creen que lo que les gusta agradará también a la madre, pero la encuentran atareada, llena de problemas, con un cónyuge infiel, ocupado todo el tiempo, más preocupado por el legado financiero y educativo que va a dejar a la familia, si es que ese es el punto, o simplemente en andadas de infidelidad conyugal en el mundo, y los hijos acá, a la espera de que mediante el testimonio de sus vidas, Jesús luego los llame a los padres, a los progenitores, y entonces desde el Tribunal Supremo, aquel que siempre vivió para interceder por ellos, tiene que divorciarse de su misericordia y hablar con justicia, y preguntar con una voz que hará que los padres se escondan tal vez si andan en esas cuestiones de el placer, del hedonismo y de olvidarse de sus responsabilidades. Jesús les dirá con voz, así, yo no sé cómo, yo no sé si será de trompeta o de trueno: ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde los dejaste? ¿Al cuidado de quién? Yo te mandé a que tuvieses una fortuna, o más bien a que entendieses que los hijos son la herencia de Jehová. ¿Por qué? Ahora sí tal vez utilizará este término. ¿Por qué? Con tu irresponsabilidad, no solamente al engendrar, sino al formar, al no hacerte una idea clara del asunto, la contribución que hiciste para la mente de ellos fue una autoestima demasiado pobre. Mi padre se chasqueó por eso, porque yo morí para darle a esas criaturas un valor supremo. Y debiste haber estudiado la Biblia concienzudamente, en mi palabra, para entender el valor que Dios le atribuye a una persona. Y al considerar que esa personita tenía ese valor incalculable que no alcanzamos nosotros a medir, ese valor supremo que solamente se mide en la balanza del santuario por el sacrificio y la sangre, entonces tú has debido contribuir para que él no se tuviera en poco y no se vendiera al bajo mundo. ¿Qué puede uno contestar frente a una interpelación de esas, no, hermanos? ¿Qué contestaría uno? Estima propia, hermanos. Autoestima saludable. Miren otro aspecto, más adelante lo voy a volver a tomar. 301. En vez de despedir a sus hijos para no verse molestada por el ruido que ellos producen, ni por sus menudas demandas, y de la madre, entretenimiento. Tiene que ser creativa. Labores fáciles que mantengan ocupadas las activas manos e inteligencia. Preferimos el televisor, ¿no?, para ocuparlos. Dice creatividad, más bien pobre y enferma. El televisor. Y eso era en mi tiempo, yo ya soy viejo. Ahora son los juegos, ¿verdad? Ahora son las redes, el Face. Qué horror, hermanos, el Face. No hemos podido comprender el choque, no solamente sensorial, sino emotivo que reciben estas personas expuestas a toda esa locura de las redes, hermanos. ¿Quién va a querer estudiar la palabra de Dios así? Nosotros leíamos las noticias en los periódicos, luego la televisión nos quitó el privilegio de leerlas y nos las comentó ya
desmenuzadas, pero tendenciosas, como de costumbre, y entonces la apatía a la lectura que se engendró a partir de eso nos dejó en una situación muy difícil de tener alguna apetencia por leer libros sagrados. Además, la historia sagrada en los colegios del mundo desvirtuó todo eso con personas que fungen en esa responsabilidad, que no son coherentes, son huecos. Toman la palabra de Dios como si de ella pudiesen hacer uso de una manera particular y exclusivista, o sencillamente se burlan de los dichos de Jehová. Una madre encruzada con el cielo prefiere que su hijo no sepa letras tantas. Estoy desmintiendo lo de el fortalecimiento y el enriquecimiento intelectual. Estoy diciendo es que decantaron por la posibilidad de enviarlo para que otros lo educaran, mientras ellas entonces hacían otras cosas y se olvidaban, o cuando estaban cansadas y aburridas, en la monotonía se hundían y luego no es mejor el televisor, ahora es mejor las redes, ahora es mejor, yo no sé, yo casi no tengo manejo de esas cosas. Díganme ustedes, hermanos de la clase, ¿tiene que ver este párrafo con lo que la sociedad de hoy le llama la autoestima o no? Y mucho más, ¿no? Yo no soy experto en ese tema. Pero continuando un poquito más en el tiempo que me resta para ahora, vamos a dejar algunos de los aspectos de estos del libro para el día de mañana, ¿sí? Vamos a tener este planteamiento como la introducción. Vamos a tenerlo como la base. Así que lo que se continúe mañana, aun cuando parezca dejarnos envueltos en la simple lectura de elementos muy sencillos que los podría leer cualquiera en su casa, pues dirán simple y sencillamente los argumentos de Dios, del Señor, que corresponden a esta propuesta que se está haciendo a manera de introducción. Lo uno conlleva lo otro y viceversa. Será entonces la comprobación o el sustento de lo que estoy diciendo yo, visto desde el punto de vista de la sencillez como el Señor lo plantea por lo menos, porque podría escapar a nuestra comprensión si Dios nos hablara en otra terminología, y podría hacerlo pero no lo hace. Yo he visto que los hombres más inteligentes no hacen uso y abuso de terminología, y si a uno se le escapa eso a alguna persona, y yo he visto que otros son muy encumbrados y hablan de una manera muy sencilla, hablan a todo el público. Yo admiro eso, me parece muy bonito. Uno tiene que aprender de todo eso. Así que en la próxima grabación, ¿no?, tendremos la segunda parte de Influencia del Hogar. Estaremos mirando nuevamente, aunque sea en forma de una lectura rápida, pues aquellos detalles que, repito, se están desprendiendo de eso. ¿Qué más hay detrás de todo el asunto de la estima y de la integración a la familia y a la sociedad? Otro aspecto que deja esto entonces, otro aspecto. Luego los jóvenes tienen un problema muy serio con el reconocimiento de la autoridad. Cuando yo estaba en las fundaciones fue donde más vi ese aspecto. Hay muchachos que llegan que son así tipo el joven menor de la parábola de Lucas 15, con una arrogancia, una insolencia y una displicencia, hermanos, que aterra. Y no te reconocen autoridad para nada. ¿Qué problema luchar con ese tipo de personas? Tiene uno que sumergirse mucho en el Señor para tolerarlos y al mismo tiempo para ser firmes. Y créanme lo que les voy a decir, vi hermanos, y de paso les digo, luego su vida y su realidad familiar era el resultado de ellos, pero ellos no entendían porque nosotros no entendemos ni nos manejamos de causa a efecto, y eso es un problema. Yo vi hermanos mayores que llegaban a donde el liderazgo, tenían que salir al pueblo, venían ya bien vestidos y bañados y todo, y pasaban delante de un servidor o de la esposa, hermano, estoy yendo al pueblo. En otras palabras, no vengo a pedirle permiso o si puedo ir, y no es un deseo de autoridad, no es una sed de ello. Simplemente que se reconozca, hermano,
nosotros hemos cometido errores en las fundaciones tremendos, entonces que tampoco hay lugar para la autoridad, que el liderazgo no, que todos tenemos que ser uno, y eso no es así. Dentro del punto de vista más saludable no puede ser. Tiene que haber un caudillaje, hermanos. Tiene que haber un liderazgo, tiene que haber personas que trazan directrices puestas ahí por Dios, tienen que haber ese tipo de personalidades que lógicamente entienden su función como la entendió Job y como la entendió Abraham. Las personas tienen que ser respetadas y tienen que ser oídas. ¿Entienden cómo es? Y entonces hay que tenerles en cuenta, llegar hasta instancias de ellas y decirle estoy saliendo, como quien dice yo no reconozco su autoridad. Tampoco reconocerán la autoridad de la luz roja al llegar a la vía. Tampoco lo reconocerán de la policía, que tiene que ver con el control del tránsito en las carreteras. Y tampoco tendrán en cuenta la autoridad del César, y entonces separarán la declaración de Jesús, que dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces creerán y le enseñarán a sus hijos que la conexión es allá arriba y que aquí abajo no importa eso. Un engaño eso, un engaño. Y los hijos, que son el resultado de eso, no reconocen la autoridad. Y usted me puede interpelar diciéndome, hermano Diego, vaya y venga con eso. No, hermano, eso es importante y palpita, porque el niño y el joven que no reconocen la autoridad afuera, está pasándose por alto la autoridad adentro y está inexorablemente, tácitamente, desconociendo la autoridad del Señor. Nosotros creemos que esto no tiene unos bemoles, y sí los tiene, hermanos. Dios articuló todo eso de esa manera. Aquí no hay nada inconexo, nada. Todo está articulado. Los muchachos de baja estima con problemas de integración fueron el resultado porque sus neuronas espejo captaron que los padres no aceptaron su rol y respetaron el proyecto divino del matrimonio y de la familia y erosionaron esta institución. Entonces ahora esos muchachos de baja autoestima tampoco reconocen la autoridad. Ahora les pregunto 2 cosas más y concluyo, hermano. 2 cositas más y concluyo. Pregunto, ¿podrán ellos entonces ceñirse gustosamente a las creencias religiosas de esos padres? ¿Lo harán? Miren el común denominador hoy en día. Los padres gimiendo dentro de la iglesia y los hijos por fuera. Como la madre aquella, recuerden, ¿cuándo, a qué edad tienen que irse los hijos? Hermana que me escuchas, acepta la responsabilidad. Y no voy a decir hermano que me escucha porque tal vez yo he fallado. Voy a decir, Diego, reconoce tu responsabilidad ahora mientras el día dura. Si hemos de pretender que nuestros hijos se mantengan dentro del ideario, de la filosofía y del sistema doctrinal y religioso que a nosotros nos gusta y hemos vivido, tiene que hallársele a esto la manera de ligarlo, conectarlo con la vida del hogar. Y finalmente el punto de la identidad. Finalmente el punto de la identidad. ¿Con quién se identifican ellos? Si la estima es elevada, puede haber reconocimiento de la autoridad. Puede haber un gusto en el legado religioso que se les da. ¿Con quién se van a identificar? Pues con los himnos del himnario, no con la música secularizada que ha entrado a la iglesia nuestra. Tampoco con las modas ni con los valores que ahí ya ondean, ¿no? Y flamean dentro de nuestros atrios. Se van a identificar con José, y se van a identificar con Daniel, y con los jóvenes hebreos. Tendremos nuevos Danieles y José en la experiencia de hoy. Tal vez alguno de ustedes por allá esté diciendo, hermano Diego, el capítulo no era influencia del hogar. Yo te digo, sí, hermano,
pero estos son los resultados de derogar estas cosas tan niñas y elementales como Dios nos ha señalado. Voy a leerle de la 305 y concluyo, y mañana volvemos a la idea, si Dios lo permite. 305. Jamás deben, en presencia de los hijos, los padres criticarse el uno al otro. Poner en tela de juicio, ¿verdad? Ponerse en tela de juicio de manera mutua. Procure cuidadosamente la esposa no dificultarle al marido la obra que hace por los hijos. Esto sí que lo he visto, hermanos. La madre como que siente más dolor, ¿no? Un dolor entrañable porque el padre, y entonces lo desautoriza. Sostenga el marido por su parte las manos de ella, dándole prudente consejo y amoroso aliento. Vamos a abrir después de la oración un momentito a ver si algún hermano tiene alguna interpelación, alguna reacción, alguna pregunta, pero concretemos, es que quien ha adelantado la hora, una hora más, ¿no? El horario, y entonces ya me deja muy ceñido a las cuestiones del mediodía casi, y entonces necesito ser cuidadoso con esto también. Así que vamos a orar, y si hay alguna pregunta, pues entonces espero por la gracia del Señor, y si no, les diré sinceramente, no puedo contestar eso. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu misericordia y gracias por tu compañía. Señor, elevo un clamor por nuestros hijos en esta hora. Elevo un clamor por las personas que nos diste como cónyuges en este momento, Señor. Elevo un clamor delante de ti, una oración bien sentida por la realidad familiar nuestra. Pero te suplico, amado Dios, que palpite en nuestro corazón un deseo vehemente de hacer tu voluntad y reflejar tu imagen, y corregir, replantear, reestructurar, revisar, e ir a fondo, Señor, para poder solucionar en ti los problemas y darle un perfil y una proyección distinta a nuestra vida, a nuestros lazos conyugales y familiares, y a la Iglesia también y a esta sociedad. Quédate con nosotros, Señor, y danos tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermana Virginia, un saludo para usted muy especial. Yo pienso, hermana Virginia, que la persona, pues que alguna vislumbre, ¿no? Alguna idea de lo que estaba pasando con respecto a su hija, la persona más cercana a ella era usted, la persona que realmente debió tener alguna percepción, podría haber sido usted, ¿no? Entonces no sé si hemos fallado en seguir y hacer un monitoreo adecuado a los hijos, no sé si fuimos indiferentes en ese sentido, no sé, no desconozco de que hay veces los últimos en darnos cuenta de las cosas somos los padres, pero yo creo que si nosotros tenemos una relación con Dios interesante, alguna inquietud comienza el Espíritu Santo a hacernos para que tomemos cartas en el asunto. Recuerde que las cosas reveladas son para nosotros, y en este sentido yo sí que creo que Dios se atrevería, si no a hacer revelaciones concretas, por lo menos a dejarnos alguna impresión, algún temor, alguna cosa que adentro molesta, inquieta, para que nosotros pudiéramos abrir los ojos y estar atentos. Yo pienso que la persona que debe verdaderamente responder a ese interrogante es usted misma, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se falló en ese punto? ¿Por qué no se dio cuenta a tiempo? Solamente usted sabe, hermana, pues realmente en qué situación se encontraba. Bueno, espero que de todas maneras nuestros clamores al cielo por esos hijos tengan una contestación en Dios. Sigamos mirando eso en esperanza y sigamos buscando al Señor, hermana Virginia, orando unos por otros y ya no dándonos golpes de pecho ni teniendo sentimientos de culpa tal vez, porque si no el diablo aprovecha eso y nos aplasta. Buscar al Señor mientras Él puede ser hallado. Le mando un abrazo muy respetuoso desde acá y continuaremos orando y ánimo y adelante, hermana. Que Dios nos ayude.
Bueno, me despido de todos los hermanos por hoy. Un abrazo para todos. Buen día, que Dios nos guarde.